¿Sabías que detrás del brillo de una corona puede ocultarse un secreto capaz de destruirlo todo? En la corte de Inglaterra, a finales del siglo XVI, todos veían a la reina Isabel como el símbolo de poder, inteligencia y pureza. Pero pocos sospechaban que bajo su impecable piel blanca y sus trajes de seda se escondía una verdad inquietante. Una verdad que la historia trató de silenciar durante siglos. ¿Fue acaso el mismo esplendor que la coronó el que lentamente la llevó a la muerte? Cada retrato mostraba a una mujer fuerte, segura, casi inmortal. Sin embargo, los registros de su reinado cuentan otra historia. La de un cuerpo que se debilitaba en silencio, de una mente que se sumergía en la tristeza y de una piel que, poco a poco, se convertía en su propio enemigo. Isabel no solo fue la reina virgen, fue también el último misterio sin resolver de la monarquía inglesa. En los últimos días de su vida, prohibió que se realizara una autopsia. ¿Por qué una reina tan poderosa temería ser examinada después de muerta? ¿Qué intentaba ocultar? Algunos dicen que su rostro se había vuelto irreconocible. Otros que su cuerpo exhalaba un olor extraño, casi metálico. El paso del tiempo no ha hecho más que alimentar las teorías, desde venenos hasta maldiciones, pasando por la posibilidad de que el mismo maquillaje que embellecía su rostro fuera el arma que acabó con su vida. Hoy nos adentraremos en el misterio que los siglos han tratado de borrar para descubrir qué fue lo que realmente mató a la mujer más poderosa de su tiempo. ¿Por qué en la historia, incluso los imperios más grandes, se desmoronan por los secretos más pequeños? Durante el siglo XVI, la belleza no solo era un símbolo de estatus, sino también una herramienta de poder. Isabel I lo sabía bien. Su imagen de rostro blanco como el mármol no era casualidad, era una declaración política. En una época donde la pureza se confundía con la autoridad, cada capa de maquillaje era un recordatorio de su invencible reinado. Pero lo que nadie imaginaba era que ese mismo maquillaje contenía su sentencia. Los cronistas de su tiempo describen cómo la reina utilizaba una mezcla conocida como cerusa veneciana, un polvo fino compuesto de vinagre y plomo, extremadamente tóxico, que prometía una piel perfecta. Para adherirlo a su rostro se aplicaba claras de huevo y mercurio, lo que creaba una máscara brillante, inmortal. Aquella sustancia, capaz de disimular arrugas y cicatrices, iba penetrando poco a poco en su sangre, envenenando su cuerpo desde adentro. El plomo, al acumularse en los huesos y órganos, causaba fatiga, pérdida de memoria, caída del cabello y un deterioro general del sistema nervioso. Los médicos de hoy lo llamarían saturnismo, una enfermedad silenciosa que destruye sin avisar. Pero en su época nadie se atrevía a contradecir a la reina. Incluso cuando su piel comenzó a agrietarse y a desprenderse, cuando sus labios se tornaron oscuros y su dentadura se volvió negra por la corrosión, Isabel siguió pintando sobre el dolor. Ella no podía mostrarse débil. Su imagen debía seguir siendo la de la monarca invencible que había derrotado a ejércitos y conspiraciones. Los cortesanos empezaron a notar su cambio, pero el miedo a contrariarla los hizo callar. Así, día tras día, la reina se fue transformando en una prisionera de su propio espejo. En cada reflejo veía el poder, pero también el precio de mantenerlo. La belleza se convirtió en su veneno y la vanidad en su verdugo. ¿Hasta qué punto sabía Isabel lo que ocurría en su cuerpo? ¿Fue consciente de que su corona se oxidaba con el mismo metal que adornaba su piel? A medida que el tiempo avanzaba, la fortaleza de Isabel comenzó a desvanecerse detrás de los muros del palacio de Richmond. No era el veneno lo que más la consumía, sino la soledad. Había sobrevivido a traiciones, guerras y conspiraciones, pero no pudo escapar del vacío que deja el poder cuando todos los que te rodean lo hacen por obligación. En sus últimos años, la reina se refugiaba en la penumbra, evitando los espejos, los retratos y hasta la luz del día. Las crónicas cuentan que ya no dormía. Permanecía horas sentada en silencio, inmóvil, con la mirada fija en el fuego. Su mente vagaba entre recuerdos y fantasmas. El más persistente era el de su prima, María Estuardo, a quien había condenado a muerte años atrás. Aquella decisión, dictada por razones de Estado, la perseguía cada noche. Se decía que, al cerrar los ojos, veía la hoja del verdugo caer una y otra vez. Isabel, la mujer que nunca se casó,
que dedicó su vida entera a su reino, comenzó a sentir el peso de cada pérdida. Sus consejeros más fieles, sus amigos, incluso sus enemigos más dignos, todos habían desaparecido. Inglaterra prosperaba, pero su reina se marchitaba. Las cartas de la época hablan de una monarca melancólica, incapaz de sonreír, que se negaba a comer y que lloraba sin razón aparente. Los médicos intentaban explicarlo como melancolía real, pero los que la conocieron sabían que era algo más profundo. Era culpa. El poder, que alguna vez la hizo invencible, se había convertido en una prisión dorada. Las paredes del palacio ya no resonaban con las risas de los músicos, sino con los suspiros de una mujer que, habiendo tenido el mundo a sus pies, se descubría completamente sola. Cada día su silencio era más largo y sus palabras más escasas. Quienes la servían contaban que pasaba horas con la mano apoyada en la mejilla, mirando al vacío. No temía la muerte, temía ser olvidada. Quizás por eso, cuando la enfermedad comenzó a arrebatarle la fuerza, se negó a permanecer en cama. Prefirió morir de pie, como vivió, desafiando al destino, pero prisionera de su propio pasado. En los primeros días de marzo de 1603, el invierno aún se aferraba a Londres. El aire dentro del palacio de Richmond era frío, pesado, y el silencio solo se rompía con los pasos de los sirvientes que evitaban mirarla directamente. Isabel I ya no era la figura majestuosa que había enfrentado a imperios. Era una sombra de sí misma, sostenida apenas por la voluntad que durante 40 años la había mantenido invencible. Se negaba a acostarse, insistiendo en permanecer de pie o sentada sobre los cojines, como si recostarse fuera a aceptar la derrota. Sus consejeros suplicaban que descansara, pero la reina solo respondía con un gesto, una mano levantada, ordenando silencio. Había un anillo en ese dedo, el mismo que había llevado desde el día de su coronación. Decían que dentro escondía un retrato diminuto de su madre, Ana Bolena, la mujer cuya muerte había marcado para siempre su destino. Ese anillo, símbolo de su poder y de su dolor, ya le cortaba la piel. Los médicos insistían en retirarlo. Temían una infección, o peor aún, envenenamiento por el metal que se fundía con su carne. Pero Isabel se negó. «Si me quitan este anillo, me quitan mi vida», habría dicho en voz baja. Y tenía razón. Su cuerpo estaba exhausto, su sangre intoxicada, su mente atrapada entre la vigilia y la culpa. Las crónicas cuentan que sus ojos permanecían abiertos incluso cuando dormía. No quería cerrar los párpados, no quería ver a los fantasmas que la esperaban del otro lado. Cuando los cortesanos le propusieron practicarle una autopsia para determinar la causa de su enfermedad, lo prohibió tajantemente. Nadie debía ver lo que la corona había hecho con ella. Ni siquiera en la muerte quiso mostrar debilidad. El 24 de marzo, poco antes del amanecer, mientras el viento golpeaba las ventanas del palacio, Isabel se dejó caer lentamente sobre los cojines. No pronunció una palabra. Solo levantó la mano y trazó una señal hacia el cielo. Algunos dicen que era su bendición final, otros que estaba despidiéndose de su madre. A las 2 de la madrugada, la mujer que había gobernado un imperio con una sola voluntad dejó de respirar. Pero incluso en la muerte, su cuerpo seguía guardando secretos. El olor metálico que emanaba, la piel que parecía endurecerse como porcelana, y el ataúd que, según testigos, estalló días después debido a los gases de su descomposición. Los cronistas lo llamaron el síndrome del ataúd explosivo, aunque quizá fue simplemente la forma que tuvo la historia de recordarle al mundo que ni siquiera la realeza escapa a las consecuencias de su vanidad. El funeral de Isabel fue un espectáculo silencioso de grandeza y contradicción. Miles de súbditos acompañaron el cortejo fúnebre por las calles de Londres, entre nubes de incienso y el murmullo del pueblo que lloraba a su reina. Nadie podía imaginar que bajo los adornos dorados del ataúd yacía un cuerpo marcado por el veneno que había usado para mantener viva su imagen. La monarca que había desafiado al tiempo, a los reyes y a los prejuicios, había sido vencida por el reflejo de su propio poder. Durante su vida, Isabel había construido un mito, el de la reina virgen, pura e indestructible, símbolo de una Inglaterra eterna. Pero la verdad que escondía su piel blanca era más humana, más dolorosa. Detrás del mármol había una mujer cansada, herida, que se aferró a su máscara hasta el último aliento.
Su muerte no fue solo el final de una era, fue el recordatorio de que incluso los imperios más grandes pueden nacer del miedo a desaparecer. Los artistas de su tiempo continuaron retratándola como una diosa, borrando las arrugas, el cansancio, la fragilidad. Así la leyenda sobrevivió, mientras la mujer quedaba sepultada bajo capas de historia y de plomo. Hoy, siglos después, seguimos fascinados con ella porque representa lo que todos tememos: que el poder, la belleza y la gloria sean solo ilusiones que se deshacen al contacto con la verdad. El maquillaje de Isabel no solo cubría su rostro, cubría la fragilidad de una humanidad que no quería ser vista. Tal vez, en ese gesto, reside su verdadera grandeza, en haber aceptado morir siendo el mito que creó. Porque la historia no siempre pertenece a los que viven más, sino a los que logran permanecer en la memoria. Y como dijo un sabio tiempo después, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Tal vez, al mirarnos en el espejo de Isabel, no vemos a una reina, sino a nosotros mismos.